modelo de autoridad, nuestro mejor modelo de autoridad. Que obviamente el mejor modelo de autoridad es Jesús. 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 Muy bien, es Jesús. ¿Por qué es nuestro modelo de autoridad? Yo quiero que ustedes me escuchen y después si hay alguna pregunta o algo, me hacen una ceñita o lo que fuera. Jesús es nuestro modelo de autoridad. ¿Por qué? Alguna gente se equivoca un poquito al interpretar la vida de Jesús y entiende, o por ejemplo, frente a esta afirmación que yo les hago, diría, bueno, pero por supuesto que va a ser nuestro modelo de autoridad porque Jesús es Dios, así que es como, qué piola, ¿no? Una cosa así. Sin embargo, ustedes saben muy bien que uno de los misterios más importantes de la teología cristiana es que Jesús haya sido Dios y hombre a la vez. Y cuando digo misterio, no lo digo en el sentido de la película de terror, sino misterio en términos de que es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar cómo Jesús. ¿Podés poner que todos los micrófonos estén enmudecidos? Algunos no lo están. Ok, gracias. Fíjate el de los fasones, porque Fernando se pone a hablar, a cantar y no sé qué cosa y no me deja. Ahí está, todo silenciado. Es un misterio, ¿por qué? Porque al menos humanamente, para nosotros, para ustedes y para mí, que somos los que estudiamos la Biblia, es muy difícil encontrar cómo decir, bueno, para esta acción Jesús fue totalmente humano y para esta acción Jesús fue totalmente divino. Eran las dos cosas a la vez. Y estoy hablando de las acciones importantes, no el hecho de comer, por ejemplo, ¿no? De Jesús, sino las acciones respecto de su misión como Mesías, como Redentor. Entonces, la Escritura tiene un texto impresionante que dice que Jesús fue tentado de la misma forma que hemos sido o que somos tentados nosotros. ¿Qué significa esto? Que Jesús luchó, batalló en los 33 años de su vida y en los 3 años de ministerio en particular. ¿Con qué? Con la carne, con su carne, con su propia humanidad. Jesús era Dios, pero no podía estar en todos lados. Cuando estaba en Jerusalén no estaba en Capernaum. Y cuando estaba en Jericó no estaba en el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque su divinidad, el texto dice que por voluntad propia, o sea, sujeto a la autoridad de su Padre, su divinidad se vio limitada a la experiencia de ser un ser humano. Por eso es que Jesús, después de los 40 días de ayunar en el desierto, ¿qué dice el texto? Que tuvo hambre. Porque el cuerpo en el que él habitaba era un cuerpo que necesitaba alimentación. Entonces, tuvo hambre. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo en el lugar donde fue puesto Lázaro, ¿se acuerdan que dice el texto, que es el versículo más corto de toda la Biblia? Jesús lloró, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué lloró? Lloró lágrimas de lágrimas. Entonces ahí vemos otra señal
sus limitaciones al expresar sus emociones en una forma como la expresamos los seres humanos. Cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, y él ora, y dice la Escritura, hay un fenómeno médico, que yo no soy médico y no me acuerdo cómo se llama, pero ustedes habrán leído seguramente, cuando habla del sudor de sangre de Jesús, ¿no? Que dice el texto, de la tremenda carga de angustia y de tremenda incertidumbre frente a unas pocas horas, lo iban a estar escupiendo, torturando, pegándole cachetadas, trompazos, pegándole con palos, lo iban a encadenar, después le iban a darle latigazos de adelante y por atrás, le iban a poner una corona de espinas, que le iba a clavar alguna de las espinas en la sien, iba a sangrar, iba a tener heridas abiertas, y eso iba a doler, y mucho. Y ni hablar después de lo que fue la misma experiencia del cuerpo de un ser humano clavado en la cruz, como ustedes seguramente han leído o han escuchado o han estudiado miles de veces. La muerte en la cruz es posible en el método de lo que significaba el estar colgado de las manos, los pies, la posición del cuerpo y el cuerpo colgado. Ustedes seguramente lo han estudiado o leído en algún lado. Le provoca un dolor al cuerpo como tal prácticamente insoportable, ¿no? La agonía hasta el momento de morir. Así que Jesús tenía bien claro que lo que venía no era para nada divertido, para nada. Esa angustia de orar y de, véanlo así, animarse a decirle a su padre, mira, si hubiera otro camino, la verdad que estaría bueno, ¿no? Después nosotros sabemos que él dijo, pero hágase tu voluntad, está bien, pero quiero que se queden en esa partecita antes. ¿Están entendiendo lo que estoy planteando, no? O sea, animarse a decirle al Padre, mira, si hubiera otra posibilidad, y en ese segundo, ahí rendir su voluntad y decir, pero que se haga tu voluntad, etcétera, etcétera. Así que cuando hablamos de Jesús, nuestro modelo de autoridad, hablamos de que Jesús experimentó en su vida y en los 3 años de ministerio, que es donde más conocemos, porque de los 30 años tenemos muy poca información y es más lo que podemos imaginarnos que lo que sabemos, porque la Biblia no da mucha información de qué fue de la vida de Jesús durante 30 años. Tenemos ejemplos de Jesús interactuando con las cuestiones de autoridad. Jesús está, ¿recuerdan ustedes? Sentado, descansando, digamos, y viene, creo que fue Pedro, y le dijo, mira, me están diciendo que tenemos que pagar un impuesto por haber entrado a esta ciudad. ¿Recuerdan, no? Y Jesús le dice, bueno, está bien, anda al mar, saca un pez, y de ese pescado saca 2 monedas. ¿Recuerdan la experiencia, no es cierto? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Se está sujetando a la autoridad civil de la ciudad donde él estaba, ¿no? En otro momento Jesús hace una sanidad y le dice Jesús al que él sana, anda como corresponde y presentate al sacerdote y ofrecer los sacrificios que había que ofrecer. Entonces ahí vemos otra vez a Jesús sujetándose a la autoridad religiosa de su tiempo. Así que todos estos ejemplos y muchos más que ustedes y yo podríamos encontrar, nos dicen con toda claridad y nos dan argumentos para entender y sobre todo para tomar como ejemplo que efectivamente Jesús es nuestro modelo de autoridad, como es nuestro modelo en todas las cosas. Pero ahora hablamos de modelo de autoridad no solamente en términos de ejercerla. Jesús entraba a una ciudad y los endemoniados, sin que él dijera nada, se empezaban a manifestar, ¿no es cierto? O sea, evidentemente, los demonios, como hablamos un
par de clases atrás creo, entendían claramente quién era el que acababa de entrar a esa ciudad. Entonces reconocían esa tremenda autoridad, sin que Jesús dijera nada, sin que Jesús apareciera, o sea, sin que Jesús hiciera un acto de decir, guarda que voy, o algo por el estilo, ¿no? Solamente aparecer. Y ya los endemoniados o los que tenían conflicto con el reino de las tinieblas comenzaban a manifestarse. Es como lo que pasaba recién en la clase, cuando yo los escuchaba y ustedes no me veían, yo estaba por asomarme y ya ustedes estaban manifestándose. Ese es un claro ejemplo de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a ver 2 o 3 detalles para que a ustedes les quede más claro de esta cuestión de la autoridad. Uno de los textos más extraordinarios que hablan de este ejemplo de Jesús como autoridad está en el libro de Filipenses, capítulo 2, recuerdan ustedes. Algunos dicen que estos versículos eran en realidad como una especie de canción o confesión de fe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 8 otra vez, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ahí tenemos claramente el apóstol Pablo. Recuerden siempre, ustedes ya lo saben, yo se los recuerdo, la perspectiva de Pablo cuando habla de Jesús. Hace muchos años leí una explicación que me pareció extraordinaria y el escritor decía esto. Pablo, imagínense a Pablo sentado en la butaca de un cine, mirando la vida de Jesús, ¿ok? Mirando todas las acciones de Jesús, desde que nació hasta que murió. Y mientras Pablo va mirando la vida de Jesús, va escribiendo los principios que él saca, entiende, interpreta de la vida de Jesús. Y esos principios Pablo los transforma en doctrina, ¿ok? Pablo, por la acción del Espíritu Santo y también por el ministerio que Dios le había dado, él tuvo la capacidad de ver la vida de Jesús, en este caso escucharla porque no la vio, pero ustedes entienden lo que quiero decir, e interpretarla y sacar de allí los principios que nosotros le llamamos doctrina. ¿Ok? Me siguen con esto que estoy planteando. Entonces Pablo en Filipenses le contaron lo de la cruz, obviamente, le contaron, obviamente sabía toda la vida de Jesús y toda esa historia, entonces él interpreta y produce estos 2 versículos de Filipenses que son realmente extraordinarios. Y él describe la acción de Jesús, la humillación y la posterior exaltación de Jesús, que solamente sucede a causa de Jesús haberse sujetado a la autoridad de su Padre. Porque el que le dijo a Jesús que tenía que venir a la tierra fue su Padre. Él aceptó gustoso, dice la Escritura. Pero el texto en Juan dice, de tal manera amó Dios que Él envió a su Hijo. Entonces esa actitud de Jesús, obviamente, lo corona de exaltación y lo corona de máxima autoridad. Jesús tenía que probar su obediencia como hombre y la aprendió. Jesús vivió siempre en perfecta obediencia. Yo les pregunto a ustedes, pueden habilitar sus micrófonos ahora. Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús es nuestro ejemplo? Él vivió en perfecta obediencia. La pregunta que yo les hago,
no es, puede ser, perdón, puede ser nuestra, ¿cuál es el máximo nivel de perfección que puede alcanzar nuestra obediencia? Les pregunto. ¿Entienden la pregunta? Jesús es nuestro ejemplo, Él fue ejemplo de perfecta obediencia. Él entendió perfectamente el concepto de autoridad, tanto el que Él recibía como la que Él impartía. Él es nuestro ejemplo, nosotros tenemos que parecernos a Él. Y Jesús dijo que seamos perfectos como nuestro Padre en los cielos, que es perfecto, recuerdan ustedes, como parte de la enseñanza en Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué significa esto? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el máximo nivel de nuestra autoridad, de nuestra experiencia de autoridad conforme al ejemplo de Jesús? ¿Cuál es lo máximo que podemos llegar? A ver, escucho 2 o 3 respuestas. Y Él es la última medida, es la máxima medida, Jesús, para todo. Sí, ahí me estás hablando de Él, yo estoy hablando de nosotros. Ok, ya sabemos, Él es nuestra medida. Nosotros estamos acá. ¿Qué es lo máximo que podemos llegar? ¿Hasta dónde máximo podemos llegar mientras estamos aquí en la tierra? Debajo de él. ¿Cómo? Hasta la estatura de Cristo, decía el apóstol Pablo, digamos, hasta llegar al nivel de Cristo. ¿Qué más? Hasta Debajo de él. Yo creo que es hasta donde nuestra voluntad lo quiera hacer como Él. Es cierto, obviamente hay Lo que entiende, la lo voluntad. interpretas. Pero está bien lo que están respondiendo. Sí. Yo quiero hacerlos pensar en esto, miren. Porque esto es muy importante, primero, para que no provoque frustración en nosotros, pero segundo, para que nos anime a seguir creciendo en el camino cristiano. Escuchen, Jesús dice, sean ustedes perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Está bien? Si yo tomo el texto tal cual como lo dice Jesús, podría creer que mi forma de manifestar la autoridad debería yo luchar, por decir así, vencer mi voluntad hasta que sea perfecta. La mala noticia es que nunca va a poder ser perfecta mientras estamos vivos aquí, porque aquí estamos de este lado de la eternidad, o sea, cargamos con nuestras debilidades. Entonces, el texto que dice que seamos perfectos porque nuestro Padre es perfecto, en realidad, lo que dice el texto ahí es, sean ustedes lo más maduros que puedan, así como su Padre es perfecto. ¿Ok? Sean ustedes los más maduros que puedan, así como su Padre es perfecto. Entonces, apliquemos ese principio en términos de la cuestión de la obediencia. ¿Cuál es el límite de nuestra obediencia? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta donde vos quieras madurar. La madurez creo que se logra vinculándose estrechamente con Él en un diario relacionar íntimo de oración, de vida cotidiana, reflejándonos estrechamente con su voluntad. Es una forma. Yo quiero que se queden y se graben esto en su cabecita. ¿Cuál es el límite de mi crecimiento en mi comprensión y en mi ejercicio de la autoridad? Es hasta dónde yo madure como cristiano. Hasta el día que muera. Hasta la muerte, sí. Hasta la muerte. No, nadie se muere aquí. Yo no estoy hablando de la muerte. Y la madurez se logra día a día, hasta el final de nuestros días. Sí, pero hay gente que por alguna razón madura más que otros. Entonces no está relacionado con el tiempo. ¿Por revelación? No. Con el amor. No puso límite el Señor. Escuchen. Pon el micrófono. Saca los micrófonos, Inés. Escuchen. Número 1, la madurez del cristiano, estoy hablando, no está necesariamente atada al paso del tiempo, ¿ok? Por eso es que tenemos nosotros jóvenes que son súper maduros o gente mayor que es súper inmadura, o sea, no está ligada plenamente a la cuestión del paso del tiempo. Número 2,
hay cuestiones que yo no necesito recibir revelación para saber si tengo que sujetarme a Dios o no. No creo que sea el caso de Pablo, pero en algunos casos que yo conozco, con el verso de que Dios no me lo reveló, lo que hace un montón de gente es hacer con su vida lo que quiere, con la excusa de que yo soy un pobre cristiano, soy más bueno que el pan, y hago esto y me equivoqué porque como Dios no me reveló que está mal, yo sigo mi camino. Entonces, a otro lado con esa historia, ¿entienden? La obediencia no se recibe por revelación. Entonces el verso ese de que no hace lo que hace porque no le ha sido revelado ha sido por años una gran excusa para la gente más rebelde de la iglesia. ¿Ok? Entonces no es revelación. Cuando yo hablo de madurez es la decisión cotidiana, como bien dijo Silvia, la decisión cotidiana de vivir lo más cerca de Dios, en la mayor plenitud de comunión que sea posible, de tal forma, ¿qué significa que somos maduros? Que nuestro carácter se va pareciendo al carácter de Dios. Esa es la madurez. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos en alguna de las clases? Cuando yo entiendo, o cuando más entiendo, ¿a quién yo debo estar sujeto? A Dios. Es mucho más sencillo desde esa visión de quién está en el trono alto y sublime y su falda llenan el templo, es mucho más razonable, aún en el mundo espiritual, darme cuenta de que a esta persona yo no la puedo ver de igual a igual, me tengo que sujetar a él. Eso se llama madurez. Es esa decisión en nuestra vida cristiana de decidir que el conductor de nuestra vida sea Dios y nosotros estar dispuestos a hacer su voluntad, como hizo Jesús. Tener autoridad significa contar con el respaldo de Dios para hacer lo que Él quiere, lo que Él nos pide con confianza. Jesús, Dios, nunca nos va a pedir hacer ninguna insensatez, ninguna locura en términos negativos, nada que dañe a otra persona en términos humanos. Todo lo que Dios nos pida hacer, lo comprenda o no la gente, lo entiendan nosotros o no lo entendamos, siempre su propósito va a ser de bendición. Madurar, en términos de nuestro tema, que es la autoridad, significa no comprendo del todo, pero tengo la madurez necesaria para saber que si Él me lo pide, es porque es para bien, es para bendición. Otra forma de reconocer a Jesús como ejemplo de nuestra autoridad, algo les mencioné en los dos o tres ejemplos que les mencioné, es cómo Él se relacionaba con las autoridades de su tiempo. Yo les di 2 o 3 ejemplos recién. O sea, hay que pagar el impuesto y sí, andá, sacar la monedita y pagarlo. La ley dice que cuando recibís un milagro tenés que mostrarte delante del sacerdote para que el sacerdote confirme el milagro. Andá y mostrarte delante del sacerdote. ¿Ok? Entonces, una forma de mostrar nuestra madurez respecto del manejo de la autoridad es ver cómo nosotros nos relacionamos con la cuestión de la autoridad. Es muy sencillo. ¿Vieron que una frase dice, querés conocer a una persona, dale poder? ¿Han escuchado alguna vez ese dicho, no es cierto? ¿Querés conocer a una persona, dale poder? Bueno, en nuestro tema de nuestra materia también podríamos decir, ¿querés conocer a una persona? Decile que a partir de ahora está sujeto a tal autoridad. Y ahí se conocen los temperamentos, el espíritu dócil, la humildad, etc. Otro principio para entender desde el ejemplo de Jesús, como nosotros, Dios nos enseña en su palabra, en la cuestión de autoridad, es darnos cuenta de lo siguiente. Miren, escuchen esto. Hasta
el día que te mueras, siempre vas a estar bajo autoridad. No hay forma de salirse de esa línea. Vos podés decidir bajo qué autoridad estás, por supuesto, pero siempre vas a estar bajo autoridad. En el mundo natural vas a estar bajo la autoridad de tus padres, en el mundo laboral vas a estar bajo autoridad de tus jefes o como fuera, etc. En el mundo, si vos querés, no sé, en el país, vas a estar bajo la autoridad de las leyes de este país y de quienes implementan las leyes de este país. Y en el mundo espiritual vas a estar bajo autoridad de Dios o bajo la autoridad del otro. Pero siempre vas a estar bajo autoridad. Aunque por el rol que Dios te haya dado en su reino, seas alguien que ejerce autoridad, como me parece la mayoría de los que están aquí, de una u otra forma, lo cierto es que este principio es tremendo. Tremendo. Todos los días de nuestra vida vamos a estar bajo autoridad, tanto en el mundo de lo natural como en el mundo de lo espiritual. Y como hemos dicho también, cada acción que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana demuestra bajo la autoridad de quién estamos. O estamos bajo la autoridad de Dios, o estamos bajo la autoridad de nuestra carne. Y cuando estamos bajo la autoridad de nuestra carne, le damos autoridad a aquel que no la tiene, pero va a usar la autoridad que yo estoy negándole, el estar sujeto a la autoridad a Dios. No hay algo en el medio, no hay algo en el medio. Esto para mí es absolutamente revelador en el buen sentido. Cada acción de nuestro día, cada palabra que sale de nuestra boca, cada acción que llevamos a cabo, cada pensamiento que nace de nuestra mente, cada emoción que nace de nuestro corazón, va a mostrar a quién estamos sujetos. O estamos sujetos a Dios o estamos sujetos a nuestra carne. Y la consecuencia de estar sujetos a nuestra carne es que, vuelvo a decir, le damos ese poder y esa autoridad a los diablos de Avellaneda. Ok. ¿Se entendió el principio que estoy planteando? ¿Sí? Pablo, ¿escuchaste bien lo que dije, no? Muy bien. Tenedlo en cuenta para el examen. Entonces, hay que irse a dormir con esto en la cabeza. Siempre vamos a estar bajo autoridad. Aún las personas, viste que a veces en la iglesia algunos se te enoja o lo que fuera y no le gusta o protesta por la autoridad o qué sé yo, porque los que ejercemos autoridad nos equivocamos. Todos los que están aquí, si vos ejerces autoridad como yo ejerzo autoridad, estoy hablando en el mundo espiritual, la Escritura dice que este tesoro está en vasos de barro. ¿Ok? Este tesoro está en vasos de barro. Así que los que ejercemos autoridad, corremos también el riesgo de equivocarnos. ¿Está bien? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Lamentablemente hay personas, hermanos o hermanas, que creen que porque tienen autoridad pueden hacer con su vida lo que quieran, por un lado, y número dos, creen que pueden tratar a sus ovejitas como esclavos. Nada más lejos de la Escritura. Nada más lejos que la Escritura. Siguiente principio que sacamos de la vida de Jesús. Jesús ejerció y vivió la autoridad perfecta siempre en mansedumbre y humildad. Jesús vivió, ejerció su autoridad siempre con un espíritu manso, mansedumbre y con gran humildad. Seguramente a vos te pasa como a mí, pero las personas que yo con más autoridad conozco
son las personas más mansas y más humildes. ¿Qué significa que son más mansas? Mansedumbre viene de ser manso. Una definición de mansedumbre es la persona emocionalmente estable. Un manso no es un menso. Un manso es una persona sabia. Un manso, una persona que vive con mansedumbre, no necesita estar demostrando su autoridad. No necesita estar recordándole a la gente, pero mirá que acá el que manda soy yo, mirá que el líder soy yo, mirá que el obrero soy yo, mirá que el ungido soy yo, mirá que el pastor soy yo, mirá que el anciano soy yo, mirá que la maestra soy yo. Cuando alguien vive así con un cartelito permanente, con las luces prendidas, como diciendo, atención que yo voy, esa persona no es mansa y tiene graves problemas de personalidad. La verdadera autoridad se demuestra en mansedumbre. Les voy a contar una experiencia. Hace algunos años atrás, unos cuantos, estando en una conferencia en el extranjero, muy lejos de aquí, había un grupo de orientales, hermanos de China, todos pastores, o en el sentido en que la iglesia china se manejaba en aquellos años, cuando había una persecución mucho más grande que la de ahora, entre ellos se llamaban apóstoles, pero no quizás en el sentido de algunos apóstoles de ahora, no todos son iguales, sino en el sentido de que apóstol, ustedes saben que significa enviado o misionero, etc. Entonces, en el sentido de ellos, de aquellos años, estos apóstoles eran personas que habían ido a tales lugares del interior de China y tenían bajo su cuidado 10 ciudades, 15 ciudades, literalmente. Y en un país como China en aquellos años, donde eran perseguidos los cristianos, no tenían mucha oportunidad de ir 2 o 3 veces al mismo lugar. No podían. O sea, ellos sabían, por ejemplo, venían a la reunión hoy y era tal la persecución, el riesgo de que hubiera espías en la reunión o de que de camino de vuelta los mataran o cosas por el estilo, que no podían darse el lujo de, escuchar, desperdiciar una reunión porque no les gustaba, porque no les gustó la canción que cantaba, porque el tipo desafinaba, porque el que predicaba más o menos, porque la hermana se sentó al lado mío y no me gusta, o sea, no podían fijarse en esas pavadas, entonces tenían que aprovechar a full la reunión porque no tenían forma de saber cuándo se iba a volver a reunir. Y cuando habían enfermos, porque oraban por los enfermos, no podían decirle, bueno, anda a orar y después venir la semana o venir el culto de oración, que vamos a seguir orando. Tenían que hacer algo, orarle, y le oraban hasta que algo pasaba, o se sanaba o se moría el tipo, pero le oraban y le oraban y le oraban, porque no sabía cuándo iban a volver a verlo. ¿Me entienden lo que estoy planteando? ¿No? Y estábamos en una reunión con ese tipo de personas. Entonces, había como 5 o 6, se armaron una rueda y contando experiencias, un tiempo informal, contando experiencias, que había ido a tal lugar y esto a otro lugar, y Dios había hecho esto, y algunos habían sanado, y entró uno que estaba así con cara media tristona, se habían vuelto a ver después de un mes. Y había uno que entró que estaba medio tristón y todos le reconocían mucha autoridad, ¿no? Poner el hermano Chan. Y decían, mirá, el hermano Chan vino, pero estaba sentado ahí triste, como medio bajoneado, cosas por el estilo. Entonces uno se le acerca y le pregunta, hermano Chan, ¿qué le pasa? ¿Está triste? ¿Se siente mal? No, dice, estoy mal porque este mes ha sido muy difícil, el ministerio, cuando salí. ¿Y pero por qué? Y dice, estoy preocupado, dice, porque en toda la vuelta que yo doy evangelística, llorando por las personas y qué sé yo, escuchen, en un mes solamente pude resucitar 10 personas. ¿Entienden lo que estoy planteando, no? O sea, el tipo, nosotros nos caíamos de espalda cuando escuchamos eso. ¿Cómo que solamente 10 personas? ¿Cómo te crees que nos pondríamos nosotros los argentinos si vos oraras y resucitaras a uno? Salen todos los diarios, salen todo el puente en Twitter, en Asiera, todas las denominaciones, y por supuesto a ese que resucite a uno, lo invitamos a todas las campañas de todo el país, porque ya que resucitó a uno, venir a resucitar gente acá.
porque somos así, lamentablemente. En cambio, esta persona, este hermano, tenía tal sentido de humildad y mansedumbre y darse cuenta que lo que él hacía no era por él, sino por el ejercicio de la autoridad que Dios le había dado, que estaba el tipo bajoneado porque solamente había resucitado a 10 personas en un mes. ¿Captan lo que quiero enseñarles con esto, no? La autoridad, con Jesús como ejemplo, se vive en el mismo espíritu que él lo vivió. Mansedumbre y humildad. Entonces, un consejo, no te angusties cuando hay problemas de autoridad. Ni no estés pensando o poniéndote ansioso cuando nombraron un montón y a vos no te nombraron y viste como que parece que en algunos momentos pasás desapercibido o que alguna gente quizás no valora o no reconoce lo que estás haciendo para el Señor cuando lo haces con cariño, con esfuerzo, con amor. Vivilo con mansedumbre y vivilo con humildad. Yo soy testigo de que cuando vos te sentás en la última silla, Dios siempre hace una maniobra para llevarte a la primera silla. ¿Sí? Entonces, moverse con tranquilidad y con humildad. La siguiente característica en la vida de Jesús para aprender esto de la autoridad es que la autoridad nunca es para hacerse dueño de nadie ni de nada, sino que es para servir. La autoridad como la vivió Jesús nunca fue para hacerse dueño de alguien o de algo, sino para servir. Jesús dijo, miren, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces, si vos mantenés ese espíritu, una cosa es que la gente te quiera honrar y te quiera bendecir, eso es otra cosa. Y también uno tiene que ser humilde para aceptar cuando en el pueblo de Dios te quieren honrar y te bendicen. Qué sé yo, la última clase de una materia, los hermanos te mandan chocolate por correo a tu casa, o alguna tortita, o algo, y como no llegó nada, la espada va a caer, no saben cómo va a caer la espada dentro de 15 minutos. Pero si hubiera llegado algo, yo lo hubiera recibido con mansedumbre y humildad, porque la humildad es una de mis principales características. Así que yo lo hubiera recibido con gran humildad, pero no recibí nada. Así les va a ir. Bueno, el asunto es que la humildad no es para hacerse dueño de nada, ni de nadie, sino para servir. ¿Me están escuchando? Yo los veo ahí que están re divertidos ustedes. ¿Me están escuchando, no? La humildad la autoridad no es para no es para hacerse dueño de nada ni de nadie, sino para servir. Y tenés que servir al que Dios te diga que tenés que servir. Y en la forma en que Dios te diga que tenés que servir. Ahora, si ustedes son líderes, voy a decir algo que corresponde a otra materia y algunos ya lo han escuchado, pero en este punto me gusta recordarlo. Si vos sos líder, tenés más responsabilidad. Y vos tenés que tenerlo re claro a eso. Si vos sos líder, lo que se espera de vos es más. ¿Por qué? Porque sos líder. ¿No querés que se espere más de vos? ¿No querés tanta demanda sobre vos? Es bien fácil, no seas líder. Es tan fácil como eso. Pero si vos te estás entrenando y vas camino, ¿no? Yo veo algunas personas aquí, algunos hermanos y hermanas que quizás hoy no son líderes en términos de la función o de la posición, pero claramente yo veo cómo han crecido en la palabra. Yo les escucho orar a algunos de ustedes y ya veo la diferencia de cómo el Señor a través del estudio y de leer y de abrir su mente a nuevas cosas, yo veo claramente cómo el Señor les está haciendo madurar, lo veo en sus oraciones, lo veo en la forma que se expresan y le doy muchas gracias al Señor por eso. Así que yo veo hermanos y hermanas que están siendo conducidos en este camino de la preparación para ejercer un rol de liderazgo. Bueno, vos tenés que tener bien en claro que es lindo ser líder en términos
qué sé yo, del sillón que te puede tocar para que te sientes, pero tenés que tener en claro que eso conlleva responsabilidades, ¿no? Conlleva responsabilidades. Se te exige más. ¿Por qué? Porque sos líder. O sea, porque sos líder en términos de la autoridad. Y lo que se espera es que vos sos de los que más orás en tu iglesia. ¿Por qué? Y porque sos líder. Porque sos líder, lo que se espera es que sos de los que más leen la Biblia en la semana. ¿Por qué? Y porque sos líder. Se espera que sos de los que más da, en términos generales, de tiempo, de dinero, o sea, en términos de estar dispuesto, ¿no? Yo no creo que haya que andar parándose en la esquina a regalar dinero, no pienso de esa manera. Pero estoy hablando, como hemos hablado otras veces, de una actitud de ser libre adentro, de que si Dios te pide algo, lo tenés que dar con esa libertad. ¿No es cierto? A eso me refiero. Entonces, eso es ejercer la autoridad con esa actitud de yo estoy acá para servir, ¿no? Cuando servimos de esa manera, lo que yo entiendo viendo la vida de Jesús, por supuesto, es que nuestra autoridad crece. Nuestra autoridad crece. Cuando el pueblo de Dios percibe, en este punto que estoy hablando, que vos sos alguien que es libre para dar su tiempo, sus recursos, su consejo, su amor, su cariño, su paciencia, algo que la gente común no va a dar, pero vos como sos líder sí lo das, claramente ese es un instrumento con el cual Dios fortalece y respalda tu autoridad. Y uno más, cuando Dios me delega autoridad, cuando Dios nos delega autoridad, lo que está demostrando es que confía en nosotros. Y qué tremendo eso, ¿no? Cuando Dios te delega autoridad, cualquiera sea, la autoridad inicial que Dios nos ha delegado a casi todos es la capacidad de ser padres o madres, ¿no? Ya de solo pensar que Dios ha hecho al hombre y a la mujer con la capacidad de co-crear como Él creó, y la verdad que nos pone los pelos de punta. Porque Dios lo que hace es delegar, Dios delega la autoridad que Él podría ejercer, ¿no? No sé cómo porque nunca pasó, pero la autoridad que Él podría ejercer claramente de criar a un ser humano desde el momento que nace, Él lo delegó en los padres, en la madre y en el padre. Es una locura total. Yo creo que los ángeles deben decirle a Dios, pero vos estás seguro que estás haciendo eso. Mirá lo que hacen estos seres humanos con los hijos. Mirá cómo no los atienden, mirá cómo no los quieren, mirá cómo los rechazan, mirá cómo los maltratan, mirá cómo no... Y Dios dice, es la forma. Es el primer escalón, tremendo escalón, para que se entienda esto de autoridad delegada. Y Dios sobrenaturalmente dice, yo confío en el ser humano. Yo soy de los que piensa que cuando una mamá está embarazada, es como, y lo vuelvo a decir aún en situaciones donde el embarazo no es esperado, y en el peor de los casos no es deseado. Aún así, soy de los que piensa, porque la Escritura dice que los hijos son herencia de Dios, soy de los que piensa que aún en la situación más compleja y violenta que vos quieras entender, de una mamá embarazada, yo pienso, Dios confía en esta mujer. ¿No? Dios confía en esta mujer. La situación es complicada, etc. Dios confía en esta mujer. Este bebé está en el mejor lugar, está en el vientre de la mujer por 9 meses. Y el contexto será complicado, pero hay una delegación de confianza de Dios. Por eso es tan maravilloso cuando, desde lo ideal, ¿no? Que todos sabemos, hasta a veces no lo ideal, un bebé en camino y un bebé que va a nacer, es una experiencia sobrenatural. Dios sigue confiando en la raza humana para que nazca otro bebé, ¿no? Qué sorprendente eso. Entonces, termino con esto. Dios te delegó autoridad porque confía en vos. Dios te delegó autoridad porque confía en vos. Confía que lo podés hacer bien.
Dios te está preparando para ejercer autoridad porque confía que lo vas a poder hacer bien. Yo no creo que, no es casualidad que estés dedicando, por ejemplo, toda esta cuarentena, ¿no? Nos hemos dedicado a estudiar en esta materia, en la anterior. Podríamos estar tranquilos hasta ahora mirando Netflix, alguna serie de acción donde matan a todos y le cortan la cabeza, qué sé yo, y sin embargo estamos acá hablando de cosas espirituales y etcétera. Yo no creo que sea porque no teníamos nada que hacer. Ustedes han invertido tiempo, han invertido dinero, porque esto hay que pagarlo, y estamos aquí. Yo lo que veo es una gran muestra de amor de Dios hacia tu vida, que te da la posibilidad de prepararte, de hacerte crecer en términos intelectuales, porque ahora vos sabés más cosas de la Biblia que antes no sabías, así que está bien. Para eso nos juntamos a aprender. Pero también tu espíritu es formado, hay verdades que son reveladas, hay conceptos que se graban a tu mente y que te ayudan a madurar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te hace todos esos regalos? ¿Por qué Dios te da todo eso? Por ejemplo, hablando de la experiencia del instituto, tanto el grupo de Varela como el de acá. Porque Dios confía en vos. Cuando vos tenés oportunidades de crecimiento, de estudio, no es casualidad, es que Dios está manifestando un plan maravilloso donde Él quiere usarte. Y uno podría decir, y Dios me va a usar a mí, pero Él sabe cómo soy, Él sabe mi situación, Él sabe el despiole quizás de mi casa, o sabe que esto todavía no está arreglado, o mi situación, lo que fuera. Por supuesto que Dios lo sabe. Sin embargo, Él confía en vos, porque su reino tiene que ser extendido y tiene que ser expandido. Hay muchas otras personas que necesitan consejería, administración, aprender la escritura, ser pastoreados, ser guiados. Entonces, ¿qué hace Dios? Te regala herramientas y te delega autoridad. Algunos ya la tienen hoy, otros la tendrán mañana. ¿Por qué? Porque confía en vos. Entonces, no recibimos la delegación de autoridad como, menos mal que se dio cuenta Dios que yo estaba acá, porque yo hace un montón de años Dios lo nombraba a lo nombraba a aquel y a mí nunca me nombraba. Recibimos la autoridad que Dios nos da como un regalo de Dios, una tremenda señal de confianza que Dios te tiene para ejercer autoridad. ¿Está bien? ¿Se entiende esto que estoy planteando? Díganme así o díganme algo, porque no los escucho. Amén. Muy bien, si hasta parecen creyentes ustedes, yo los miro acá y hasta parecen creyentes ustedes. Así que entiendo que Dios les delega autoridad también por eso. Muy bien. Pongan ahora los micrófonos, amados de Dios, que empezó la hora de la diversión. Ok. ¿Escuchan todos? Entonces, vamos a hacer una cosa para hacerla bien dinámica y bien divertida, al menos para mí. Lo que vamos a hacer es que, conforme a cómo fueron respondiendo, yo les voy a preguntar, tengan su Biblia o el texto ahí que mandaron al grupo. Entonces, les voy a preguntar de cuál es el texto y les voy a preguntar que me lo expliquen. Como son varios, ¿cuántos tenemos conectados? 23. 22. Entonces, lo que vamos a hacer es, por favor, no prediquen, sino que solamente quiero que me expliquen el ejemplo que ustedes hagamos una cosa, voy a anular los micrófonos para que no haya ruido y a medida que yo los nombro,
lo activan, ¿saben? Para que no haya algún ruido por ahí o etcétera. Muy bien, comenzamos. La primera que me mandó fue Silvia para Wagner. ¿Quién es Silvia? Ah, usted, perdón, señorita directora, perdón, no me di cuenta, no la relacionaba por el apellido, por eso. Bueno, Silvia, sin repetir y sin soplar. ¿Usted tiene los textos ahí que usted envió? Sí, pastor. Ok, muy bien. Bueno, elija cualquiera de los que usted puso vivir bajo autoridad. Cualquiera Bueno, que le gusta. Juan dígame. 4:34. Ok, ¿qué dice el texto? Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Muy bien. Extraordinario. Muy buen texto. Y después, ¿y por qué eligió ese texto? ¿Qué le enseña a usted ese texto? En el sentido que estamos hablando, ¿no? Bueno, que siempre Jesús miró al Padre para hacer la voluntad de Él. Uh-huh. Eso es lo que me llamó la atención en los textos que yo señalé. Muy que bien. Siempre el Señor, Jesús, siempre miró a su Padre antes de hacer algo, esperaba su aprobación. Muy bien, voy a anotar acá, porque después me olvido quién es quién, y después no me acuerdo las caras de ustedes. Entonces voy a anotar Silvia. Qué bien. Muy interesante porque el texto dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, ¿no? Entonces lo que él está poniendo énfasis es mi necesidad. Así como alguien tiene ganas de comer, Jesús está diciendo, mira, así como como el cuerpo humano tiene ganas de comer, así son las ganas que yo tengo de hacer la voluntad del que me envió, ¿no? Muy bien, Silvia. María Caná, ¿quién es? Que no me acuerdo. Acá, Coná, María Coná. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? ¿Querés leer un texto de estos de vivir bajo autoridad? Cualquiera que vos quieras, de los tuyos. Vivir bajo autoridad. Sí, yo tengo acá a mano, creo que puse primera de Timoteo 4:14. Sí, muy bien. ¿Qué dice el texto? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Era que Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, para que cumpliera con lo que le había sido encomendado, para que hiciera eso. Muy bien, muy bien. La autoridad que recibiste por la imposición de manos. Ahí está hablando de alguien que ejerció y delegó autoridad. Muy bien, María, muy bien. Sigamos. Después recibí Araceli. Yo estaba por ahí, Araceli, yo la vi. Sí. Ahí estás. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas noches, pastor. Uno de los textos de vivir bajo autoridad. Sí, yo había puesto el de Lucas, el de Timoteo 4:14-16, que no sé si ya lo dijeron. Ya lo leyeron, decime otro. Sí. Después el de Hebreos 13:17, que lo estoy buscando ahora. Vale. 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Muy bien, el mejor texto de la Biblia que yo he leído. Muy bien, Araceli se dio cuenta del chiste y los demás no se dieron cuenta. Bueno, no importa. Muy bien, Araceli. Muy bien. Aquí hay una María, pero no pone el apellido, así que no sé qué María es. María Magdalena, María la Madre de Dios. ¿Qué María será? Puso buenas noches, pastor, porque lo mandó a las 10:20. Y puso, a ver, ¿quién podrá ser? El teléfono termina en 2396. El celular. ¿Quién termina su celular en 2396? María de los Ángeles, ¿ustedes? Espere que no arranca el micrófono.
Vamos que se puede. No, no puede sacar el micrófono. Ahí está. Ahora, ahí va. ¿Esta es usted, María de los Ángeles? Bueno, ¿Es usted la del 2390? María de los Ángeles, sí, Martínez. Sí, Muy bien. sí, soy yo, en mi Bueno, celular. dígame uno de los textos de Vivir bajo autoridad. Sí, tengo Mateo 9:9. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de tributo público y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Esto demuestra lo que tenía Jesús impregnado de su autoridad espiritual, de eso que deslumbra cuando un ser está consagrado, ¿no? por Dios y ungido por Dios. Okay. Con esa autoridad, y no dijo nada, siendo que podría haber dicho que para qué o algo aquí. No, se levantó y era un hombre ilustrado igual, ¿no? Muy bien, muy interesante. No lo había pensado de esa forma, pero está bien, está bueno el ejemplo. Bien, gracias María. No, por favor, gracias a usted, pastor. Ana María, ¿quién es Ana María? Oh, bueno, a ver. Diga Ana María. Hechos 4:13 quiero leer al respecto. ¿Qué dice? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocieron que habían estado con Jesús. Ese versículo a mí Dios me habló en una oportunidad puntualmente respecto a este tema. Es como que el estar, el tener la autoridad espiritual y es la consecuencia es saber que los demás se den cuenta, ¿no es cierto?, que habían estado con Jesús. Exactamente. Para mí es importante. Muy bueno, muchas gracias, Ana María. Dorita no está, tenemos que oren por Dora Parra, porque su esposo Willy le dio positivo el coronavirus, ¿saben? Así que ahora están con todo el proceso, porque son él obviamente y la familia, así que están en estos momentos recibiendo cómo van a hacer todo el proceso del cuidado sanitario, etc. Muy bien. Silvia González, ¿quién es? Silvia González. Silvia, acá estoy. Ahí dice Patricia, ¿pero sos vos igual? Sí, Silvia Patricia, o sea, los dos nombres son míos. Ok. Dale, sí. Uno de los textos de Vivir bajo autoridad espiritual. Bueno, yo elegí el de Lucas 5:24. Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahí. Claramente. Tal Tengo cual, autoridad para hacer esto. Más claro imposible. Muy bien. Muy bien, Silvia. Giselle Correa, ¿por dónde anda? ¿No está? No, no está. No está. Ah, creo que me avisó. Sí. Que tenía otro curso sí. o algo por el... Sí, empezó un curso. ¿Del trabajo o algo así? No, un curso de diseño gráfico, que justo le caía bueno. ¿Un curso pagano? Fue un curso del mundo y dejó este curso. Qué mal, qué mal. Bueno, Giselle Correa. Oh, tenemos a uno acá. Fernando Fasone. Escúchame, Fasone. ¿Dónde anda usted? Ahí. A ver, un texto de Vivir bajo autoridad. Vivir bajo autoridad. Segundito, porque lo mezclé. Romanos 13:4. Acá tengo 1 Pedro 2:13. 1 Pedro 2:13. Okay. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Muy bien. Vivir bajo autoridad. Muy bien.
Bien, Fasone. Leonardo, ¿un texto? De los Pastor, que... sí. Segunda de Corintios 10:8. Ok, ¿qué dice? Pablo está defendiendo su ministerio y dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Espectacular. ¿Saben que ese se transformó hace como 4 años o 5 años en uno de mis textos favoritos en términos de ministerio? Es ese que citó Leonardo, porque una traducción dice, miren que la unción que yo tengo no es para destrucción, sino para edificación, ¿no? Y me encantó esa traducción y me lo grabé de esa manera, ¿no? La unción, aunque vos tengas que decir algo fuerte, difícil, que quizás la gente reacciona, ese texto a mí me dio una forma de explicar eso a veces, ¿no? Miren, lo que te estoy diciendo no es para destruirte, es para ayudar a edificarte, ¿no? Me pareció extraordinario. Muy bien, Leonardo, gracias. Alejandra Wong no está. Graciela Ríos. ¿Quién es Graciela Ríos? No. ¿Dónde está? Ahí está Graciela Ríos. Acá ¿Cómo estoy. estás? Bien. Uno de los textos es Hechos 13, del 2 al 4. Okay. Cuando Bernabé y Saulo son encomendados por la iglesia, ¿no? Y dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les Perdón, ¿cuál es la cita? ¿Cuál es la cita, Graciela? Hechos 13, del 2 al 4. Pero no pusiste ese... Sí. No. Vos pusiste para vivir bajo la autoridad, pusiste San Juan 8, pusiste Yo no Mateo. tengo ese, Hechos 19, Efesios 4 y Hechos 9. Ah, perdón, estoy mirando otra persona. Perdón. Que como vi que estaba repetida con otra hermana, agregué una cita más y después dije, pidió 3 y puse 4, qué mal. Estaba Me estoy revelando. estaba leyendo el de otra hermana, perdóname, me equivoqué yo. No hay problema. Seguí leyendo, dale. Bueno, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, bueno, descendieron, ¿no? Y comienzan su primer viaje misionero. Pero ve la autoridad de estar bajo la autoridad de la iglesia. Muy bien, muy buen ejemplo. Lorena Rodríguez, ¿quién es? Ahí está Lorena Rodríguez. No, acá estoy. Dale. Uno de los textos que había elegido es el de 2 Corintios 13, que yo había puesto versículo 2 y versículo 10, que es muy similar al que usted dijo recién, que en el versículo 10 dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción, cuando Pablo le escribe a los Corintios. Muy bien. Yo había puesto también el texto, el versículo 2, donde decía, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. A mí yo decía, era tal la autoridad que tenía, que ya en la carta parecía que estaba ahí, yo lo leía y parecía que lo tenía ahí adelante. Me impactaba el leerlo, nada más, que es muy similar a lo que se había dicho antes. Así es. Muy bien, gracias. Ana Tejerina, ahí estás, ahí abajo. ¿Cómo estás, Ana? A ver, un texto, por favor, ¿podés leer de los que buscaste? Sí, Mateo 8:13. Yo elegí este versículo que dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo lo elegí porque me impacta de cómo el centurión era un hombre que vivía bajo la autoridad, sabía lo que significaba
estar bajo autoridad y sobre todo cómo él creía en Dios y que no necesitaba que él fuera a su casa, que con solo su palabra y cómo Jesús se admiraba de esa fe. Muy bien, quiero agregar algo, está muy bien lo que decís, yo quiero agregar algo. Lo que el centurión entendía era el poder de dar una orden. ¿Sí? El poder que hay en dar una orden, porque el centurión dice, mira, yo le ordeno a esta andar para allá y ellos van, no me tengo ni que mover. Lo digo y lo hacen. Entonces, el concepto de entender el poder que hay en dar una orden es lo que él aplicó en fe a que Jesús diera la orden para que su criado fuera sanado. Muy, muy importante eso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Jessica Núñez, ¿quién es? Allá arriba. ¿Cómo estás, Jessica? Acá. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo elegí Lucas 9:1, que dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Muy bien, muy bien. Les dio poder y autoridad, Sí. ¿no es cierto? Muy bien. Para que Muy lo bien. hagan. Camila, Hola. ¿a dónde estás? Ahí estás, sí. Primera de Juan 2:17 y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Camila Chetti, Sí, ¿qué texto decís? Primera de Juan 2:17. Porque no está acá en lo que me mandaste. Vos pusiste Romanos. Juan 2:17, sí, pero es Primera de Juan. Ah, es Primera de Juan 2:17. Sí, lo copié más. Ok, decímelo otra vez, por favor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, muy bien. Ivana. ¿Quién es Ivana Hola. Suárez? Acá, hola. ¿Cómo te va? Bien. Dale, decime un texto. ¿De autoridad o de voluntad? De vivir bajo autoridad. Hechos 13, 10 y 11. Ok. Dice que cuando había un brujo que se llamaba Elimas, en griego, y que tenía un espíritu malo, entonces Pablo le dijo, tú eres hijo del diablo, un mentiroso y un malvado, a ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora te voy a castigar y te quedarás ciego por algún tiempo. Entonces se quedó ciego Elimas, sintió como una nube oscura y se le cubrieron los ojos. Wow. Entonces, bueno, sí, era como muy fuerte como Pablo, o sea, tenía autoridad para reprender, o sea, el poder de las tinieblas. Muy bueno el texto. Y aparte nos hace pensar algo, ¿no? Capaz que ustedes lo han experimentado alguna vez. De ejercer la autoridad de Dios para detener un mal, o ejercer la autoridad de Dios para detener algo que es injusto, ¿no? Ejercer la autoridad en ese sentido. Muy fuerte, muy bueno el texto. Ivana Bowman, a ver, porque en el mismo sale el nombre de Ivana, pero... Es que estoy con mi hermana. Sí. ¿Y las dos mandaron los mismos textos? ¿Los 6? ¿No? Ah, ¿por qué no? A ver, decile un texto vos, Ivana. ¿Un texto cualquiera? Mateo 26, 39. Ese texto de que me confunden, ustedes dos son hermanas, ¿no? Sí. Pero me confunde quién es quién. ¿Quién leyó recién? Ivana. Ah, vos. Sí. Ok. Y... Ah, está bien, Ivana. Ah, no, perdón. Está bien. Ya está. Maximiliano, ¿dónde estás? Acá estoy, pastor. Dale, ¿cómo estás? Juan 13, del 4 al 9. Bien, gracias, pastor. ¿Qué dice? Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo,
Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí la muestra con la humildad que el Señor mostró su autoridad, y Bien. Pedro, bueno, después la recibió diciendo, no solo eso, todo. Muy bien, buen ejemplo ahí de aplicar eso que hablamos hace un rato, ¿no? Jesús ejerció su autoridad en un espíritu manso y humilde, ¿no? Muy bien. Patricia Fasone. Romanos 13, 1 y 2. Okay. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy bien, gracias. Para mí es fuerte, ¿no? Porque acá te dice que toda autoridad es establecida por Dios, que no hay otra cosa, que todo lo que está en autoridad es establecida por Dios. Y si vos ¿cómo se llama? Te opones a esa autoridad, te estás oponiendo a Dios. Es resistida, si vos resistís a la autoridad que está puesta por Dios, tenés condenación sobre la vida que no lo hace. Muy fuerte ese texto, ¿eh? Muy fuerte. Para mí fue muy fuerte. Sí, ese texto es uno de los textos que respalda lo que yo les dije hace un rato, de que tengamos conciencia que siempre vamos a estar bajo autoridad. ¿Sí? Siempre. Y según la autoridad con la que estemos bajo autoridad, va a ser la demanda que vamos a tener que responder y las consecuencias que vamos a experimentar también. Muy bien. Gracias, Patricia. María Fagundes, yo la vi por ahí. Ahí, ¿dónde estaba? Acá estoy, pastor. Bueno, yo puse Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos de toda la nación, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, es lo que nos dijo Jesús. La gran comisión, muy bien. Zulma, ¿cómo estás, Zulma? Sabes que no te escucho, Zulma, ¿eh? Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? 8, 26, 27. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? En la autoridad de Jesús aún sobre la naturaleza. Muy bien, Zulma, muy bien. ¿Qué es lo que miraban? ¿Se acuerdan cuando Pedro está en la barca, no es cierto? En medio de la tormenta. Y Jesús lo llama, y Pedro le dice que caminara y todo eso, y Jesús lo llama a Pedro. ¿Recuerdan la historia, no? Ok, cuando Pedro está caminando 2 o 3 pasos, qué sé yo, ¿qué es lo que mira él? ¿Qué es lo que produce que Pedro se hunda? ¿Qué es lo que mira él? El viento y las olas. Deja de mirar a Jesús y mira la tormenta. Él mira las olas y el viento. Y ese es el pasaje bíblico que es base para la canción de Donald después, las olas y el viento. Ok. Rocío Pérez. No se rían, le estoy dando una revelación para que entiendan más de la cultura. Rocío Pérez. ¿Quién es Rocío Pérez? ¿Dónde está? Sí, pastor, acá estoy. Estás ahí abajo. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo está? Dale. Yo puse, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿En qué texto está eso? Ay, perdón. Está en Romanos 8:16.
Ok. ¿Otra vez podés decirlo? Sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se escucha? ¿Por qué pusiste ese versículo? Porque yo lo interpreté como que a través del Espíritu nosotros damos testimonio. No sé si lo entendí. A ver, lee el otro que pusiste de Colosenses 3:20. Ya voy. Tengo marcado si los perdí. Pero justo ese se me cerró. Acá está. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es como un mandamiento que Dios da para que hagamos, nos da la autoridad que nos da a nosotros. No, perdón. Está bien. El de Colosenses está bien. El de Romanos 8:16 no está bien, ¿sabes? Porque no habla de autoridad espiritual. Sí. Pero el de Colosenses sí está bien. Bueno, ok, muy bien. No, y Gracias. después les quería decir que en el otro yo lo escribí y lo puse mal. Era Hebreos 3:17. No, Hebreos 3:7 que lo puse. Está bien, está bien, está bien. Gracias. Gracias, Rocío. Pablo Melgarejo. Presente, buenas noches. Bueno, yo cité Hechos 3:6. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, la autoridad que tiene de sanarlo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, claro, la autoridad que ejerció Pedro. Sí. Muy bien, bueno, muy bien, muy bien. Florencia Suárez de Olivera. Ahí estás. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Qué tal, pastor? Buenas tardes, bien. Le comento, Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí... Te voy a hacer una pregunta que no es muy espiritual, pero ¿cómo, no sé, cómo haces para que en el WhatsApp salgan así, están la letra cursiva? Sí, son sí, lo puede hacer con una opción que tiene, seleccionando el texto, poniéndolo en distintos formatos. Bueno, está bien. Dale, perdón. Después le paso un tutorial. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y disculpe que le agregue algo más. Después, más adelante, leyendo el versículo 10, me impactó en relación a lo que decía acerca de la obediencia de Jesús. Si guardaréis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo relacioné mucho con lo que hoy comentaba acerca de la dependencia constante, la obediencia total que tenía Jesús hacia el Padre, ¿no? Buenísimo, muy bien, muy bien. Inés Gómez. Aquí. Bueno, yo puse Lucas 5, versículos 4 y 5, que dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Vivir bajo autoridad, hacer en obediencia a lo que Jesús le había dicho. Ok. Muy bien. Acá tengo dos mensajes. Uno de Franco. ¿Dónde está Franco? Hola, pastor. Estuviste golpeando la puerta de la barca, del arca de Noé, y no se abría, capo. Porque las puertas ya estaban cerradas. Yo le pregunto al resto de los que estamos en el arca de Noé, ¿qué hacemos? ¿Le abrimos la puerta a Franco o lo dejamos? Sí. Qué buenos que son. Le abrimos. Bueno, Franco, a pedido del público, decime uno de los textos. Juan 11:32. Ok. Dice, cuando María llegó donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo,
Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano ya no hubiera muerto. Yo relacioné más la primera parte, cuando dice María, apenas llegó Jesús, María se postró a los pies, como que ya se sabía que Jesús tenía una autoridad y por eso María se postraba a los pies de Jesús, por el poder que tenía autoritariamente. ¿Qué otro versículo pusiste? Hebreos A ver. 13:21. Dice, les dé todo lo que necesiten, bueno, antes decía algo, pero les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que Él le agrada. También les ruego que hagan en nuestras vidas todo lo que Él quiera y que lo hagan a través de Jesucristo. Que se dé honor a Jesús con toda eternidad, así sea. Esta es otra versión, la versión que yo había de la Reina Valera, decía que todo lo que hagamos, lo hagamos en su voluntad y para agradarse a Él. Ese tiene más que ver con el concepto de hacer lo que Dios quiere que hagamos. El otro, o sea, obviamente ese episodio muestra claramente la autoridad de Dios o de Jesús sobre la muerte y todo lo demás, pero el episodio que vos contás de María tirándose a los pies, yo no sé si se tira a los pies porque reconocía la autoridad de Jesús, sino por otra cuestión. Pero como entraste por la ventana al arca, te voy a aceptar el segundo texto. Okay. ¿Qué hacemos con Saba Arriola? Que también, primero Franco golpeaba una puerta y después Saba golpeaba del otro lado, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿abrimos la puerta para que suba o la dejamos que se moje? Que entre al arca. ¿Subimos? Bueno, que entre al arca. Acabo de llegar un chocolate a todos. No, perdón, no entendí esa parte. El de ustedes es grande. Pero el que tiene la llave para abrir la puerta, no, si no entendiste nada, toda la materia, un mes hablándote de la autoridad y vos le querés dar chocolate a los otros. No, querido. A usted, profesor. A mí solo, a los demás no le den nada, a mí solo nada más. Ok, léeme uno de los textos tuyos. Bueno, Marcos 6, 8, y les mandó que no... 7. Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y el 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y a muchos enfermos y los sanaban. Muy bien, muy bien. Entiendo que están todos. Esperen que se me fue acá. ¿A alguien no le pregunté? No. ¿Todos respondieron? Todos respondieron. Ok. Muy bien. Esta es una parte de la evaluación, tengo todo anotado acá. Algunos puse muy bien, otros un desastre total, pero a todos puse la clasificación. Ok. ¿Cómo es la clasificación del curso? ¿Cómo era notas? ¿Cómo era que se ponía, Inés? ¿Cómo clasifiqué el otro curso? ¿Alguien que me haga acordar? ¿Con nota era? Sí, con nota. Todos con 10. Con nota. Todos con 9.50. Ah, era con nota tipo 7, algo así, ¿no? Sí. 11. 4 para arriba, algo así, ¿no? Sí. De 8 todos. 8 para arriba. Con 4. Ok. Bien, ¿cuál va a ser su segunda tarea y última? Perdón, sí. Y aquí la respuesta no va a ir en el grupo, sino que ustedes, yo les voy a pedir que me la envíen a mi privado, ¿ok? O sea, que me manden un WhatsApp, pero no en el grupo. Y es una pregunta más pastoral que académica. La pregunta es esta.
La digo con mis palabras y ustedes la anotan con sus palabras y después me preguntan si no está claro el concepto. Después de todo lo que hemos visto, lo que hemos entendido que la Biblia describe claramente las cuestiones de autoridad, después que hemos aprendido juntos las terribles consecuencias de la rebeldía, pero porque son terribles, ustedes lo saben. Y lo sabemos todos, no solamente en términos de lo que la Biblia explica y todos los ejemplos que ustedes han leído y que hemos buscado, sino que también lo experimentamos, lo sabemos, no solamente a partir de lo que la Biblia enseña, sino quizás en la vida de una persona o en nuestra propia vida, ¿no es cierto? La rebeldía es algo terrible, como hemos aprendido desde la perspectiva espiritual. Cada vez que alguien decide, sobre todo hablando de nosotros que somos hijos de Dios, ¿no? Como yo les dije en una de las clases, no me asombra la maldad de los no creyentes, porque no tienen forma de hacer el bien o de hacer la voluntad de Dios. Entonces, más que el nivel de conciencia moral que Dios le ha dado a todos los seres humanos, que es bueno, pero es limitado. Así que no me asombra, en el sentido que estoy hablando, la maldad de los seres humanos que no tienen a Dios. Sí me asombra la maldad de los cristianos. Entonces, después de lo que hemos visto, hemos leído juntos y todo lo demás, yo les animaría a que piensen en esta cuestión y ustedes me envíen por privado dos respuestas a dos preguntas. La primera pregunta, anótenla con sus propias palabras, es ¿cuál sería el concepto más fuerte que vos has aprendido a lo largo de este curso? Cuando yo quiero explicar la expresión más fuerte, la expresión más fuerte yo la uso en términos de que lo que realmente te sacudió, te hizo pensar, te golpeó en tu cabeza, en tu espíritu, en tu corazón, que le tuviste que dedicar un rato para pensar porque quizás no lo habías considerado de esta manera, o quizás sí, y este principio afirmó, ¿no es cierto?, algo que ya el Señor había puesto en tu vida. ¿Entienden el principio más fuerte, no? ¿A qué me refiero, no? Algo realmente fuerte, ¿no? Diciendo, wow, esto es importante, es lo más importante. Y como es una interpretación personal, por eso quiero que me la envíen a mí en lo privado y no en el grupo. Y lo segundo que quiero que respondan, ¿se entendió a qué me refiero con el concepto más fuerte? ¿Se entendió, no es cierto? No me vayan a poner, y Jesús, cómo comía pan con los discípulos. Estoy hablando de un concepto fuerte, ¿no? Y lo segundo que quiero que me respondan, que me gustaría que me respondan, por eso les pido que lo hagan en el privado, es, escuchen lo que voy a explicar para que tengan más en claro la idea. Ustedes que tienen una cara de muy buena gente, y que yo sé que son buena gente, y que son santos de Dios, y que sirven al Señor, y que aman al Señor, y que cada uno en su experiencia, estoy seguro, a muchos prácticamente no los conozco, pero lo que entiendo es que, y por eso están aquí y hemos pasado todo este tiempo juntos, es que realmente quieren crecer en el Señor y quieren hacer su voluntad. Cada uno tiene sus luchas personales, o familiares, o aún ministeriales, y sin embargo estamos aquí, y comenzando por quien habla, todos estamos aquí con el firme deseo de crecer y madurar en el Señor. Sin embargo, hasta el día que nos muramos, la rebeldía siempre va a estar hablando a nuestros oídos. En algunos casos será sobre cuestiones graves, o al menos con consecuencias graves, y en algunos otros casos será respecto de algunas cuestiones más sutiles, ¿no?
como más fáciles de disimular, si vos querés. Sobre todo cuando llevamos ya un buen rato en la vida cristiana y apelamos a ciertos recursos de la religiosidad. Por ejemplo, una de las cosas que ha provocado esta cuarentena en las familias cristianas es, y a mí me asombra, es cómo ha desestabilizado a muchos padres y madres, ¿no? Muchos padres al tener que estar 24 horas con los hijos. Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente como en algunos hogares el hecho de que haber tenido que estar 24 horas con los chicos ha desestabilizado muchos matrimonios y ha desestabilizado muchas paternidades, porque algunos entendían la paternidad como muy mezclada o dirigida por el ritmo, ¿no es cierto? Me levanto a la mañana, me voy a trabajar, vuelvo al mediodía, o vuelvo a la tarde, o vuelvo a la noche, y ella hace esta cosa, o él hace esta otra cosa, etcétera, ¿no? Y los chicos los veo un rato, o los veo mucho, o salimos el fin de semana. Es como que, de alguna forma, el sistema había puesto en casilleros esto de familia, incluyendo la cuestión iglesia. Sin embargo, yo creo que, como creo que Dios es Señor de la historia, está sentado en el trono, y nada escapa de su control, creo que esta cuarentena, como que Dios, entre otras cosas, la permitió para que, sobre todo los hogares cristianos, evidenciemos, como diciendo, epa, esto de la paternidad es una cuestión importante, y lo del diálogo es una cuestión importante, y la cuestión de tenernos paciencia en la casa es una cuestión importante, y el de convivir 24 horas es una cuestión importante, y el de organizar las tareas de la casa 24 horas, todos viviendo ahí adentro, es una cuestión importante, y el diálogo, y la paciencia, y la vida en comunión en términos espirituales, y todas esas cuestiones, ¿no? Y muchos hogares cristianos han sufrido este temblor, porque se habían olvidado, quizás, lo voy a decir así, como que se habían olvidado un poquito de lo que significaba estar a cargo de niños, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con la segunda pregunta, el segundo punto? Que todos nosotros luchamos hasta el día que el Señor nos lleve, estemos en su presencia, luchamos con esto de la rebeldía, luchamos con nuestro propio yo, luchamos con eso de y a esto no me gusta hacer, o esto me cuesta, o esto no lo quiero hacer, o esto no lo voy a hacer. Entonces, la segunda cuestión que yo les pediría a ustedes, a modo de reflexión, no a modo de confesión. Yo soy el pastor de algunos de los que están en esta clase, pero no soy el pastor de muchos de los que están en esta clase. Entonces, yo respeto mucho los lugares de mis consiervos respecto de los roles. Pero en términos de la materia, me gustaría que ustedes escribieran, a modo de segundo punto, y por eso lo pido en privado, ¿qué es lo que más a ustedes saben o sienten que les cuesta respecto de vivir bajo autoridad? ¿Qué es lo que, repito otra vez, qué es lo que ustedes saben qué es lo que más les cuesta con esto de vivir bajo autoridad? Con esto de saber, de reconocer y asumir, ¿no? De que alguien está encima de nosotros. Y eso significa que no podemos hacer lo que queremos. No podemos hacer lo que queremos. El reino de Dios tiene un rey. Y cuando alguien dice que se convierte y entra a formar parte del reino de Dios, lo que está asumiendo es que se pone bajo la autoridad de ese rey, que es el rey del reino de Dios. No hay forma de negociar eso. No se puede ser miembro del reino de Dios y decir, bueno, no, yo voy a ser miembro del reino de Dios, pero no, este reino no es para mí. Yo sigo reinándome y para algunas cosas sí, pero no hay forma de negociar, es innegociable eso. Entonces,
en esa lucha, ahora a la luz de lo que hemos aprendido, y creo yo que tenemos una visión mucho más amplia, más profunda y más bíblica de la cuestión de vivir bajo autoridad, de vivir haciendo la voluntad de Dios y las consecuencias, vuelvo a decir, terribles de la rebeldía, me parece que podemos pensar en eso, ¿no? Diciendo, capaz que tenga que ver con mi carácter, capaz que tenga que ver con mis impulsos, capaz que tenga que ver con mis ideas, capaz que es la educación que he recibido, la instrucción que recibí, etc. Entonces, me gustaría una breve reflexión sobre ese tema. Si ustedes saben, conocen, cómo experimentan, lo más honestamente que ustedes puedan escribir. La unción nunca es para destruir, siempre es para edificar. Pero ¿cómo experimentan ustedes? Y ahora, con la luz que tienen por habernos reunido a aprender lo que hemos aprendido, esta cuestión de yo vivo bajo autoridad. No hay forma de vivir si no es bajo autoridad. Que cada acción que yo hago demuestra bajo qué autoridad estoy viviendo. Y que voy a vivir bajo autoridad las 24 horas de mi vida. Lo quiera o no, me dé cuenta o no. Eso cambia radicalmente nuestra visión de lo que se llama a veces nuestra libertad o nuestra independencia, ¿no? Vivir atento a que mis acciones, mis deseos, mi voluntad debe ser consultada con alguien. Consultada con alguien. Eso es vivir bajo autoridad. Mis decisiones tienen que ser consultadas con alguien. Es como cuando uno aprendió y enseña, ¿no? Y con esto vamos terminando. Esto de cuando alguien se casa. ¿Viste? Cuando está el matrimonio ahí, la pareja en la ceremonia de casamiento. A partir del momento del casamiento formal, el hombre y la mujer perdieron su independencia. Desde mi concepto, ni el hombre ni la mujer pueden tomar ninguna decisión sin que él o ella sean consultados o sepan o cosas lo demás, porque justamente el juego del matrimonio de la familia y esto de ser uno tiene que ver eso. Una mano no le puede decir al cuerpo, mira, yo desde hoy hago lo que quiero y el resto del cuerpo no sabe. La misma analogía en términos del matrimonio, la misma analogía en términos del cuerpo de Cristo. Así que esas serían entonces las dos tareas que yo les pediría, las dos respuestas que les pediría que me enviaran. ¿Hasta cuánto tienen tiempo? Son las 9 menos 10. Bueno, hasta las 9. No, mentira. Hasta las 24 horas de hoy. ¿Ok? No. Hasta las 20. ¿Quieren que le dé más tiempo? Sí. Sí, por favor. Hasta mañana, un día más. Por favor. No es tanto. Sí, para pensarlo bien. Tenemos poco tiempo. Hasta mañana al mediodía puede ser, pastor, porque yo tengo que salir ahora y no voy a llegar. ¿Podrá ser? Estamos en cuarentena, hermano, no se Trabajo. Sí, pero yo igual tengo que salir, cuidándome en cuarentena. Sí, nosotros acompañamos a Leonardo. Les voy a dar plazo hasta el viernes. Ah, bueno. Hasta el viernes. A pesar de no haber recibido ni una miserable chocolina, aunque sea mordida, ni mordida me mandaron una, igual voy a ejercer mi misericordia con ustedes. Así que hasta el viernes a las 12 de la noche, atención, ¿dónde está Saba? ¿Se fue? Ahí estás. ¿Y dónde está Franco? Ahí estás. Escúchenme, ustedes dos. Si cierro la puerta el viernes, por más que golpeen como golpeen, la puerta no se va a abrir del arca, ¿eh? Okay, pónganse la... ¿Jueves 00 o viernes 00? Para sábado. Jueves 12 de la noche, eso quise decir. Hoy para viernes. Escúchenme, hoy es martes, tienen miércoles y jueves todo el día, 2 días tienen. ¿No les parece suficiente? No trabajamos, pastor. Estamos ocupados. ¿Quién dijo eso?
Ana María. Bueno, hasta el viernes. Y no me hinchen más. No estuvieron en las primeras clases del profesor, ¿no? No estuvieron en la primera clase del profesor. ¿La primera prueba? No. Hasta el viernes. Está muy bueno. Muy bueno está el profesor. Es la cuarentena me ha ablandado porque ya estoy cansado de hablar con mi perro, entonces tengo que hablar con otras personas. El viernes a las 12 de la noche se cierra la puerta del arca y el que no se subió, que aprenda a nadar, ¿ok? Y me mandan las 2 respuestas a mi WhatsApp privado y yo les voy a pasar después el lunes las clasificaciones en base a lo que hemos hecho hoy y en base a otras cuestiones que yo he ido anotando sin que ustedes se dieran cuenta durante la cursada, ¿ok? Tengo señalado el que bostezaba cuando yo hablaba, el que se dormía, el que apagó la cámara, el que comía, todo eso lo tengo anotado en esto que es para ustedes va a ser como el libro, esto para ustedes es como el libro de la vida. El que no está anotado acá perdió como... Bueno, Pastor, ¿quién me está llamando? yo, María Coná. María Coná, sí, decime. Sí. Sobre la primera pregunta, ¿cuál sería el concepto más fuerte que aprendí? Y se refiere sobre la autoridad, ¿no? Claro, la materia, exactamente. Ok. ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, el Señor los bendiga. Ustedes tienen creo que 1 semana o 2 de vacaciones, según lo que Ernesto me dijo. Hay otra materia que está pensada. Ernesto está insistiendo para que yo la dé, pero voy a ver, porque si no la tengo que ver de nuevo, ¿viste? Y qué sé yo. Pero voy a ver qué hago. Voy a esperar una revelación. Si Dios me lo revela, me tengo que sujetar a la autoridad de Dios. No tengo opción. Así que Pastor. Entiendo. ¿Cómo? No se pierda el privilegio. Entiendo que creo que el 28 empieza, así que bueno, veremos. Después ustedes recibirán más información. El Señor los bendiga mucho. Muchas Cuídense. Muchas gracias, igualmente. Coman sano. Bendiciones. Pero ¿vieron? Acuéstense esta noche. Escúchenme, esta noche se acuestan, se ponen de rodillas al lado de la cama y le den gracias al Señor. Porque el profesor ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno, así que denle gracias al Señor esta noche antes de irse. Cuando veamos las calificaciones vamos a ver si ha sido muy bueno. Todavía no sabemos. Otro comentario, Ana María, que estoy anotando, otro comentario. A ver. Mira, acabo de hacer una cruz al lado de tu nombre, no sé por qué. Señor le bendiga. Cuídense. Señor le bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Dios le bendiga mucho.